Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es realmente una satisfacción poder estar junto con tan buenos oradores y en este modelo tan original de presentación y de comunicación hacia el sector. Y me parece que pidieron que hablase sobre de qué manera podemos, a partir de las experiencias que hemos tenido en Argentina, ayudar, colaborar, participar en entender cómo mejorar la competitividad, la productividad, la renta. Me parece que en general hemos tenido en Argentina una visión un poco focalizada en el día a día, en el hecho puntual. Hay un viejo refrán que dice que hay tres maneras de hablar, de pensar o de discutir las cosas: sobre ideas, sobre hechos o sobre personas. Me parece que en Argentina hemos hecho más hincapié en personas, mucho menos en hechos, y casi nunca hablamos de ideas. Me parece que nos falta esto de pensar un poco en abstracto, pensar de qué manera podemos cambiar los paradigmas y usar casos exitosos en el sector agropecuario como para repetirlos nuevamente en este caso. Yo voy a usar unos minutos de la introducción para hablar del caso exitoso de la lucha contra la aftosa que nos tocó desarrollar en la década, a fin del 80, el 89, la década del 90, y me parece que eso es utilizable hoy en día. ¿Por qué? Básicamente porque en ese momento teníamos un par de paradigmas que lo dábamos por hecho, lo dábamos como sentado, y era lo que había permitido que durante 70 años conviviésemos con la enfermedad. Siempre se decía como una de estas máximas que no se podía saber el stock, no podíamos conocer el stock de Hacienda, que los ganaderos eran incontrolables, que no cumplían con las campañas. Otra de las paradigmas, excusas, era que esto era una barrera arancelaria, que era una excusa de las grandes potencias para no permitir el acceso de nuestras carnes a esos mercados, y que la vacuna no servía. Esos eran los paradigmas que hacían que todo se hiciera imposible y que era un fracaso permanente. Si no hubiéramos quedado con esas premisas que siempre hacían que nada se pudiera hacer, hubiéramos quedado solamente con administrar el fracaso, y me parece que no fue casualmente lo que sucedió. Se construyó una visión estratégica, se entendió dónde estábamos, quién eran los responsables, Estado y privados, qué debíamos hacer y sobre todo cuál era la relación de costo-beneficio y cuál era el negocio de hacer esto de esta manera y lograr el resultado. Se hizo un plan, se estableció una alianza estratégica muy fuerte con productores, con gobiernos provinciales, con usuarios de todo tipo, y obviamente el resultado fue erradicar la enfermedad en muy corto plazo, accediendo a mercados y obtuviendo la motivación, que eran mejores precios. Eso hay que entenderlo siempre como un elemento presente en nuestro análisis, porque me parece que hablamos de personas, poco de hechos y nada de ideas, y sobre todo no entendemos que esta cadena de la carne debe estar motivada, debe estar traccionada desde la demanda internacional y no desde la demanda doméstica, que en la práctica disminuye los niveles de exigencia, disminuye los niveles de efectividad, de seguridad alimentaria, de competitividad, y lleva a tener pésimos resultados. Nos enfrentamos entonces ya a un tema más directo, que cómo es nuestra cadena de la carne. El principal debilidad que tiene la cadena de la carne en Argentina es que no tiene sobre sí mismo una valoración elevada, no sabe lo que significa o no entiende el poder que tiene en sí misma una cadena. Si hablamos de negocio, esto no es cultura, es un tema de negocio o de desarrollo territorial como lo produce la ganadería, debemos entender una premisa fundamental. La cadena de la carne, como flujo anual de ventas, vende 20.000 millones de dólares por año. Es una de las cadenas más importantes, de mayor impacto en la economía sectorial agropecuaria y también de la ganadería, de la economía argentina en general. Entender que la cadena de la carne es una de las principales cadenas en facturación anual es un posicionamiento para entender de qué estamos hablando. Tenemos una dispersión notable en la primera etapa, que son los productores, que son los actores primarios de la distribución territorial, obviamente una comercialización bastante primitiva, aunque hemos avanzado en cosas concretas como los remates televisivos, pero todavía sigue siendo muy básico. Tenemos un segmento industrial con poco agregado de valor, con poca inversión por producto vendido. Si lo comparamos con aves o cerdos, cualquiera de estos otros dos sectores industriales
son mucho más intensivos, son mucho más mano de obra intensivo y producen mucho mayor valor por producción. Y por supuesto, una cadena minorista que todavía coincide, lo pueden ver ustedes, con bajar medias reses en la calle, en la ciudad de Buenos Aires, en el interior, cosa que viene de la época de la colonia y es desde el punto de vista comercial, de marketing, de seguridad alimentaria, completamente inadmisible. Me parece que aquí está uno de los principales elementos que tenemos que discutir. Si Argentina abandonó en la década pasada como leitmotiv la exportación, no solamente dejó de exportar una cantidad importante de millones de dólares por año, sino dejó de invertir, de aumentar productividad y elementos de competencia en la cadena. Como hoy está distribuida la carne en Argentina es completamente primitivo y tiene muy poco motivación o agregado de valor. ¿Cuáles son los países en la región que dominan el mercado? Argentina fue segundo, tercer exportador mundial de carnes. Hoy estamos fuera de este ranking. Primero es Brasil, Estados Unidos, Australia, los mismos países tan extraños como la India, que tienen prohibido el consumo de carne vacuna en lo doméstico y juegan en las ligas mundiales. En la región, un pequeño país como Uruguay, que es la 10ª parte de Argentina en una cantidad de indicadores, es hoy un líder mundial en la exportación, por calidad de su carne, por sanidad, por trazabilidad, por elementos que Argentina tuvo y hoy no lidera. Paraguay mismo es un líder en relación al volumen, por el desarrollo de nuevas fronteras ganaderas, por los procesos de ganar hectáreas y kilos producidos en nuevas zonas, supera a la Argentina. Me parece que tenemos que entender entonces que fuimos un líder mundial en el tema, dejamos de serlo, pero es importante también entender cuán importante es como una forma de valorizarse los alimentos en el mundo. Varios analistas políticos ven como una de las causas de la primavera árabe, de las luchas interiores, intestinas en los países árabes un par de años atrás, que derrocaron a los regímenes en Egipto, en Argelia, en Libia, los problemas de alimentación. En ese caso era más trigo, en otros casos fueron más pollos, aceites o alimentos. El alimento, cosas que en Argentina abundan, son motivos de guerras políticas, conflictos y caídas de gobiernos internacionales. Y me parece que es importante entender que por otro lado tenemos, pensando en perspectiva, en 20 años por adelante, en el 2050, 9.000 o 10.000 millones de habitantes, de los cuales por lo menos 700 millones de habitantes van a estar todavía en zonas rurales y va a haber cerca de 800 millones de habitantes con hambre en el mundo. Son todas oportunidades que, aunque parezcan un contrasentido por el dolor que eso significa, son oportunidades de la misma manera que si tomamos esos mismos indicadores, son datos de la FAO, aparece que 1/3 del alimento ya producido se desperdicia en el transporte, en el proceso minorista o en la casa. Me parece que son cosas que notablemente afectan a la competitividad y la posibilidad de hacer renta. Me parece que también tenemos que entender que en esta no cadena de la carne que tenemos en Argentina, cuánto se pierde por esa desintegración. El año pasado o el año anterior, el Premio Nobel de Economía fue casualmente de la teoría de contratos, y eso tiene que ver con cómo una cadena entre producción primaria, producción secundaria, industrialización y comercio minorista acuerda o no en forma contractual las especificaciones, los precios, los volúmenes y todas las cosas. En Argentina y en la carne en particular no existe un modelo de contrato entre productor, comercializador e industria. No se prevé, no hay contratos de futuro para este tipo de productos, y me parece que eso son otra de las cosas que tenemos que entender, que es merma de competitividad, merma de renta por desconfianza. Años que gana el productor, otros años que gana el industrial. Me parece que es un elemento muy importante para entender que debemos profundizar claramente en este tema. Me parece que la descripción aparece como que muy conflictiva para el caso de Argentina. Lo es. Me parece que tenemos que entender que tenemos una marca país, como con el vino, como con el tango, como con el fútbol, lo tenemos con la carne. Tenemos que volcar nuevamente nuestra mentalidad para ser nuevamente
exportadores como motivación del proceso. Cuando un país se orienta hacia la exportación, traslada los conflictos y los pone como en cabeza o en el frente del cliente. Y siempre es más fácil hacer algo porque un cliente extranjero se lo exige, porque un comprador se lo exige, porque un servicio veterinario tercero se lo exige. Cuando todo es muy doméstico, como en estos años, todo es fácil de evadir. La evasión sanitaria, la evasión en sanidad de los alimentos, lo tributario, etc. Me parece que tenemos que dar una vuelta a la situación, pensar que Argentina debe volver nuevamente a ser competitivo en el negocio de la carne y debe hacerlo desde toda la cadena. Debe hacerlo desde las zonas que son hoy consideradas marginales, como el NEA y el NOA argentino, provincias como Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa, es donde está yendo y tiene que ir el desarrollo de nuestra ganadería, con superficies importantes, en acuerdo con el medio ambiente, sin hacer desmontes excesivos, sino los permitidos, pero es donde está la ganadería en el mundo. Lo está en Paraguay, lo está en Brasil. Tenemos que entender que nuestra ganadería debe ir a esas zonas donde el valor de la tierra permite desarrollos nuevos, importantes, etc. Argentina debe mejorar sus índices. Es una ganadería muy poco productiva, con bajísimos índices. De cada 100 vacas o del rodeo nacional hay un porcentaje de faena, de extracción, que no supera el 23-24%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muy malos índices de preñez, muy malos índices de destete. Cuando un animal llega a faena, de los 10 principales faenadores del mundo, Argentina es el que menos peso de faena tiene por unidad. ¿Qué quiero decir? Hay un campo comprado, hay inversión hecha, todo el proceso. Y cuando va a ejercer esto al momento de la faena, primero, poca cantidad de animales. Segundo, de muy bajo precio. Tercero, solamente orientado al consumo doméstico. Y evidentemente hay algo que es un contrasentido. El único país del mundo donde un kilo de asado vale lo mismo, que es grasa, hueso y algo de carne, vale lo mismo que un producto de exportación. Me parece que esas son las cosas que hay que debatir nuevamente como para discutir. Ayer escuché en uno de los disertantes que decía, forma crítica del gobierno nacional y de este propio Congreso, Argentina, supermercado del mundo, nosotros somos un almacén con agua en el sótano. Me parece que es un poco, que adolece de autocrítica, porque las economías y los modelos económicos productivos es responsabilidad de los actores económicos definir claramente qué quieren hacer, de qué manera hacerlo, en qué zonas del país hacerlo, con qué renta o a qué mercados. Obviamente el gobierno nacional debe hacer cosas que tengan que ver con la infraestructura, pero lo más importante es que el operador económico, que el agente económico entienda que quiere crecer, que quiere ser de punta nuevamente, que quiere tornarse en un líder como lo fue y no coexistir con un precio relativamente mediocre como el que tenemos hoy, que está solamente regulado por el consumo interno. Los índices, insisto, de producción son bajísimos, los precios suben y bajan, pero en la práctica, en la factura anual de una empresa de producción, mucho más tiene que ver el aumento de la cantidad de animales, los kilos de esos mismos, que los centavitos o el peso más o menos que hagan en la venta final. Me parece que las entidades agropecuarias, las instituciones, deben hablar de negocios en el tema de la carne. No hablar de cabezas, sino de toneladas producidas. ¿Por qué? Porque nadie come una vaca viva. Los consumidores, acá, McDonald's o un consumidor en Frankfurt, consumen kilos de carne. Cuando Argentina transforme su mentalidad y se diga, en vez de 3,5 millones de toneladas de carne, vamos a producir en 5 años o 10, 5 millones, y en vez de 200 o 300.000 toneladas, vamos a imponernos exportar 1 millón de toneladas de carne, ahí le vamos a sacar los paradigmas del no se puede, del nada, es imposible hacerlo. 20 años atrás, Brasil importaba de Argentina aproximadamente 100.000 toneladas de carne. En 20 años, 25 años, pasó a ser el primer exportador mundial de carne. ¿Cómo hizo? Primero decidió serlo, la actitud. Una cadena, un negocio, una empresa decide serlo y luego seguramente no lo va a cumplir plenamente, pero está en camino de hacerlo. Argentina no tiene esos proyectos. Tuvo un plan estratégico agroalimentario que fue hecho hace un par de años atrás con la gestión de Julián Domínguez, que es muy bueno, pero lo importante es entender
que la agricultura, las cadenas de aceites, de cerdos, de aves, decide crecer, decide aumentar y en todo caso le requiere al gobierno, que es su administrador, las medidas necesarias para competir, para ser eficiente, etc. Me parece que es importante entender que estamos en un negocio que tiene un horizonte formidable. No existen otras zonas del mundo como nuestra zona capaz de producir alimentos en zonas templadas, ganadería, avicultura, cerdo, granos, leche, y que tenga capacidad de expansión en todavía millones de hectáreas. No existe en el mundo, salvo algunas zonas de África que tienen otros conflictos de sanidad, de seguridad, etc. Tenemos un mercado creciente en el mundo, tenemos zonas vírgenes, como la que digo en relación al NOA y al NEA. Nuestros vecinos de Paraguay tienen un ejemplo que es maravilloso. Hay unas colonias que se llaman colonias menonitas, que son de un grupo de alemanes inmigrantes religiosos. No me ponga la cara que son alemanes, pues ya veo a alguien de la audiencia que me dice, bueno, pero son alemanes. Fueron en el año 50 3 colonias que le compraron a un empresario argentino. Cada colonia tiene 500.000 hectáreas. Cada uno de esos son lotes de 500 hectáreas. Son la producción más eficiente de la región, a 400 kilómetros al norte de Asunción, al norte de Formosa. Industria frigorífica, industria lechera, curtiembres, frutas, hortalizas, todo. ¿Qué quiero decir? Es que se pueden hacer cosas aún en las zonas distantes. La ganadería en particular y la agricultura no está en la calle Florida o en Saint-Denis en París. Está en zonas donde el sol, la tierra y la lluvia lo permite. Nosotros tenemos esas oportunidades. Hay un mundo creciente, demandante de alimentos, y Argentina tiene fama de ser productor de alimentos. Muchos, los que están en el negocio, saben que hemos dejado de participar. Los operadores de carne lo entienden todavía muy bien. Si ustedes entran en la página Alibaba, que es una página de internet cuyo presidente estuvo acá hace un par de semanas, y googlean carne argentina para China, muchas de las ofertas que aparecen son carnes o de India o de Australia que dicen carne argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que en el subconsciente de un consumidor hay la palabra carne argentina como marca. En la Ciudad de México, en la capital, en el DF, en el Distrito Federal, pese a que nunca Argentina accedió con carne fresca a México, hay cerca de 200 restaurantes que en el título o en el subtítulo mencionan la carne argentina. ¿Qué es eso? Es marca. La gente está convencida creyendo que come carne argentina en un país que no tiene carne. Tenemos un mercado, tenemos una oportunidad, tenemos pésimos indicadores de producción, tenemos zonas sin aprovechar. Me parece que tenemos la oportunidad que cualquier emprendedor quisiera tener, un mercado y la capacidad de producir. Siempre en las cadenas de este tipo de negocios hay que analizarlos desde la demanda. Las cadenas se traccionan, no se empujan. Muchas veces en Argentina hemos querido empujar cadenas y se nos arrugan todas y nunca avanzamos. ¿Hay mercado? Sí. ¿Tenemos marca? Sí. ¿Tenemos capacidad de producción? Sí. Me parece que nos falta primero una visión sectorial, una visión estratégica para entender qué objetivos tenemos, cómo llegamos a ese, y seguramente lo vamos a hacer. ¿Cómo es posible que Chile, que importa granos de Argentina, sea un clásico exportador de cerdos a Japón? Bueno, explíquenme, porque se convencieron de que podían hacerlo, o un clásico exportador de pollos, u otros casos de esta naturaleza. Me parece que, como para resumir, Argentina tiene las condiciones de mercados, de marca y de capacidad de producción. Me parece que le falta ordenarse. Otro síntoma de la desinstitucionalización que hay en estos sectores es que en la carne hay 6 o 7 cámaras empresarias. Eso es síntoma de debilidad, es síntoma de no tener una percepción de una visión estratégica. O años atrás, cuando festejábamos que había inversiones brasileñas en la industria frigorífica. Inversiones es cuando se construye algo, no cuando uno se va y viene otro. Y peor, como estamos descubriendo ahora, que algunas de esas inversiones no eran tan sanas, no eran tan ordenadas, y parece que venía de plata no muy bien habida, declarado por los propios empresarios. Me parece que tenemos que tener, insisto, una visión mucho más mercantil, mucho más de entender. No digo que un ganadero se haga de una industria frigorífica, son cosas distintas, pero el ganadero debe entender cómo es el proceso industrial y qué quiere el consumidor. Una encuesta hecha hace un par de años atrás por un grupo en el cual participaba, entrevistó a 1.200 líderes de opinión en Buenos Aires y La Pampa.
del sector ganadero, 1,5% de ellos había entrado a un frigorífico. Solamente el 0,5% había ido a ver la faena de sus animales. Y el 100% consideraba su enemigo a la industria frigorífica. Eso demuestra la desintegración de la cadena. Hoy todo el mundo se lo pasa con los videitos y los telefonitos mirando videos. Hay un par de damas, pero lo que voy a decir no las va a ruborizar. Gran parte de esos videos son de chicas desnudas. Nunca vi un ganadero pasando las chicas desnudas del frigorífico sus vacas. O sea, les preocupa ver mujeres desnudas y nunca cómo lo vacuna el del frigorífico cuando le factura lo que quiere, cómo quiere y de la manera que quiere. Me parece, lo cuento como anécdota, no es que dejen de pasar videos, muchachos, sigan haciéndolo, pero también vayan mechando algunos de unas vaquitas, de datos, de números, hablar de la economía. La ganadería es casi una visión contemplativa y por afecto. Por eso hay ganadería en Luján, en vez de tener un club de polo o un club de golf, o recién ahora estamos entendiendo que cada uno de los sectores tiene una ubicación geográfica. La avicultura y los cerdos deben seguir al grano y debe haber desarrollos en el NOA y en el NEA. Los grandes sectores productivos de la nueva ganadería va a ir a esos sectores. La ganadería de Formosa no tiene que mirar a Buenos Aires con 1.400 kilómetros, tiene que mirar a Asunción a 120 kilómetros o al puerto de la frontera de Chile a 400 para salir al Asia. Me parece que nos falta pensar esas cosas. Semanas atrás, un productor de Formosa me decía que él cargaba sus novillos a Santiago del Estero, a Forres Beltrán, y de ahí a Buenos Aires. 3.000 kilómetros. Cada movimiento es el 20% de lo que produce. Esas son las cosas que Argentina no aprovecha, no entiende, no entendemos, y me parece que sobre las cuales debemos trabajar. Tenemos todo por hacer, un mundo por corregir, un mercado por abastecer y una marca país que todavía nos dura. Estamos en la carne como con la selección de fútbol. Tenemos muchos laureles pasados, todavía Messi un par de años, pero ya se nos está acabando. Tenemos que relanzarnos como sector. Muchas gracias.